Cum mica salis, el sabor de las palabras. Estado del malestar. En la década de los años 30, Estados Unidos había pasado de ser un país sumido en una profunda crisis social, política y económica a convertirse en la primera economía del mundo. La guerra supuso el hundimiento de toda la infraestructura del continente europeo, mientras que Estados Unidos quedó libre de la devastación en territorio propio, aunque tuvo que pagar una factura muy pesada en vidas humanas y en recursos. Pero, ¿cómo puede una guerra ser causa de bienestar económico? La guerra por sí sola no. En este caso, Estados Unidos se convirtió en la fábrica del mundo occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue regada por el capital estadounidense, el llamado Plan Marshall, que no fue sino una colosal inversión de Estados Unidos que le revirtió de nuevo, pues toda la manufactura occidental se producía en Estados Unidos y durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de Estados Unidos funcionaron a tope para equipar la reconstrucción de Europa. Pero eso solo no explica que a finales de los 60 la sociedad norteamericana fuese la más rica del mundo. En el episodio anterior habíamos hablado del New Deal, ese conjunto de medidas sociales, políticas y económicas que se tomaron en Estados Unidos para salir de la profunda crisis que el crack del 29 había provocado en la sociedad norteamericana y en todo el mundo. Sin esto no habría habido despegue económico. Recordemos que el New Deal proponía una intervención del Estado en todos los sectores económicos. La economía seguía siendo capitalista, qué duda cabe, pero el Estado había limitado la capacidad de intervención de los bancos y había establecido unos márgenes de juego a las empresas, al tiempo que se establecía una fiscalidad muy alta para las clases más pudientes y determinaba unos salarios altos para la clase trabajadora. Así se rebajaron las diferencias. Los multimillonarios pagaban hasta un 90% sobre las ganancias netas. 90%. El clima de guerra había favorecido la aceptación por parte de todos los sectores económicos y sociales de las normas impuestas por el Estado. Nadie protestó cuando se limitó la capacidad de maniobra de las grandes empresas y se pusieron límites a las operaciones bancarias. Se elevó la tasa impositiva a las clases altas y se subieron los salarios. El Estado centralizó la producción de material de guerra. El caso es que la fórmula tuvo tanto éxito que se adoptó también en Europa. En el capítulo anterior hablábamos del informe Beveridge, que trazaba las líneas maestras del estado del bienestar. Esto estuvo vigente durante varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que la primera crisis del petróleo en los años 70 hizo despertar al león capitalista, que permanecía enjaulado por las políticas del bienestar que tan bien habían funcionado en el mundo occidental. A partir de los 70, el capitalismo empieza su ofensiva ideológica. Cito a dos representantes de esta tendencia, Milton Friedman y von Hayek, estadounidense el primero y austríaco el segundo. Friedman, profesor de economía de la Universidad de Chicago, centró toda su propuesta económica a la crítica del Estado como el gran mal de la economía, alegando que los mercados deben de funcionar según las propias leyes y que la intervención estatal no hace más que frenar el desarrollo de la economía. Había nacido así el neoliberalismo, es decir, la versión más dura del liberalismo clásico. Era lo opuesto al modelo que había conseguido las mayores cotas de bienestar de toda la historia de la humanidad. Nos podemos preguntar si había funcionado tan bien, ¿por qué lo cambian? Había funcionado muy bien para la gran mayoría, pero los privilegiados habían perdido poder y recursos, aunque seguían siendo muy ricos. Por eso se cambió algo que tan buenos resultados había cosechado. Los teóricos de la escuela de Chicago, a la que pertenecía Friedman,
los llamados Chicago Boys, fueron quienes inspiraron las políticas económicas del golpe de Estado de 1973 en Chile. Todas las empresas públicas fueron vendidas a multinacionales estadounidenses. Mira qué casualidad. Esto lo cuenta muy bien Naomi Klein en el libro que pongo en la descripción y el vídeo resumen del mismo. Quienes pagaron las consecuencias del experimento fueron las clases populares y las clases medias. Quienes se beneficiaron fueron indudablemente los más ricos de Estados Unidos y también de los países en los que se adoptaron estas políticas en Latinoamérica. Esta receta se impuso en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, en fin, en casi toda América Latina, siempre por medio de golpes de Estado y dictaduras afines a los intereses norteamericanos. Esto es historia reciente. En 1980 fue Margaret Thatcher quien revirtió la fórmula del estado del bienestar en Gran Bretaña y llevó a cabo una amplia operación de privatización de empresas públicas como los ferrocarriles. La sanidad pública también sufrió grandes mermas y recordamos que durante años los británicos venían a España a hacerse curar porque aquí sí que funcionaba la sanidad pública, en contraste con los deplorables resultados de la sanidad británica. Aunque tenemos que alertar que los aliados del poder financiero también hacen lo que pueden en nuestro país para dinamitar la sanidad pública en beneficio de la privada. Me remito a las noticias que han aparecido estos últimos tiempos. En Estados Unidos, el desmantelamiento del New Deal lo comenzó Ronald Reagan, un presidente que llegó en 1981, un actor mediocre y sin formación política, pero que sabía contar chistes con gracia. Fue aupado a la Casa Blanca por la oligarquía yanqui para impulsar una amplia maniobra de desregulación, como llaman los neoliberales al desmantelamiento del Estado. ¿Resultado? El sueño americano se ha convertido en una pesadilla. Basta dar un paseo por las ciudades como Los Ángeles, San Francisco o incluso Washington para ver a miles de personas viviendo en las calles en tiendas de campaña. Según Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, la mitad de la población norteamericana vive en situación de precariedad. También cito su libro en la bibliografía de la descripción. Y la población norteamericana vive entrampada por hipotecas para pagar la vivienda y los seguros médicos, que son los más caros y tramposos del mundo. El país que fue la envidia del mundo se convierte en una sociedad fallida donde manda el capital. El paroxismo de la decadencia de Estados Unidos es el esperpéntico personaje naranja que se encuentra en la Casa Blanca en este turbulento año 2025. Esto es el resultado de la aplicación de esas políticas neoliberales en las que se confía a los mercados las riendas de la economía. A lo largo de los 80 y 90, las grandes corporaciones se han encargado de dinamitar todo el entramado legal que llevó a Estados Unidos a la cumbre del éxito y del bienestar. Estados Unidos es ahora un imperio en decadencia, con una deuda astronómica que jamás podrá pagar. La élite económica de ese país es más rica que nunca y la clase trabajadora más pobre que nunca lo fue, por lo menos desde los años 30, y el país está al borde de la bancarrota. Esto es así en todo el mundo occidental, donde se han implementado esas recetas con mayor o menor intensidad. En los vídeos y bibliografía situada en la descripción hay muchos datos relacionados con el tema que solamente hemos insinuado. Y como conclusión de este recorrido, la historia demuestra fehacientemente que las políticas distributivas son mucho más eficientes que las neoliberales, aunque los poderes financieros cuentan con una pléyade de medios altamente subvencionados que les ríen las gracias y les hacen la ola. Así que cuando oigas que alguien propone la reducción del Estado y propone dejar al mercado seguir sus leyes, ten por seguro que te está vendiendo la moto y que trabaja, quizás sin saberlo, para la minoría privilegiada que rige el mundo. Siempre ha sido así.
Basta echar un vistazo al siglo XX. Pero para tomar esta posición crítica hace falta leer, estudiar, investigar. Esto es mucho más difícil que repetir idioteces escuchadas en TikTok o repetir los titulares de la prensa vendida. En definitiva, el neoliberalismo plantea un regreso al siglo XIX, eso sí, con más tecnología, con el señuelo de la libertad de mercado, y se va imponiendo poco a poco la tiranía de los que pueden pagarse sus derechos sobre quienes solo cuentan con su trabajo. Acuérdate de que los papas siempre han estado en contra de esto, especialmente el Papa Francisco. Por algo será. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.